Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a este nuevo programa de las buenas nuevas para todos. Hoy estamos contentos. Antes de que me pregunte, Pero usted ¿por qué siempre me estoy riendo? ¿por qué dice que hoy estamos contentos si usted siempre está contenta? Hoy estoy contenta. A El Padre... propósito, una que otra vez, en todo el tiempo Ay, que tengo de a ver, conocerla, la he visto seria. sí, Y cuando la veo así me preocupa. sí. Cuando me ve seria es que algo serio está pasando. Yo no sé, dejémoslo ahí. Bueno, hoy sí estoy contenta, pues. Hoy sí. O sea, hoy estoy contenta, ¿Y algún motivo especial? porque se está acercando Pentecostés. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el Espíritu Santo es un espíritu de alegría. Y en Pentecostés se renueva de una forma particular y especial. Si la gente se abre, si la gente no se abre, Bueno, eso está condicionado a la decisión tú de sabes uno, que ¿no? yo no soy quien para opinar sobre esto, pero a mí me parece que una fiesta al año del Espíritu Santo es muy poco. Claro. Algunos van a decir, bueno, está la Santísima Trinidad, etcétera, el bautismo del Señor, pero mira cuántas fiestas hay en torno a Jesús, todo el año. Sí, es verdad. ¿Cuántas fiestas hay en torno a la Virgen? Ni pensar. Curiosamente, hacia el Espíritu Santo. Incluso Juan el Bautista tiene su nacimiento, el día de su martirio. Y San José tiene 2 días. San José tiene 2 días, el Espíritu Santo tiene 1 día. Ay, No, yo creo que sería interesante poner otras fiestas del Espíritu Santo ¿y en el fiestas calendario. del Padre? Fiesta de Dios Padre, peor. No hay ninguna. Peor. En particular, así de que especial. No, inclusive iglesias dedicadas a Dios Padre. Yo nomás he conocido una en Brasil. Tiene toda la razón, nunca. Iglesia dedicada a Dios Padre. Interesante este dato, ¿no? Sí. Algo está pasando. Sí, algo. Ahí es la Santísima Trinidad. Pero es que la Santísima Trinidad tú no me diste en el misterio trinitario, no en una forma particular. En una persona del misterio, sí. Sería interesante, sí, más iglesias dedicadas a Dios Padre. Inclusive fiesta a lo largo del año litúrgico, una fiesta dedicada a Dios Padre. No hay. No. Y entonces, Ay, Dios. yo sé que los liturgistas van a decir, no, que todo el año litúrgico tiene como fin la prolongación del misterio pascual. Póngalo como ponga. No hay. Decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y Dios Padre es el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿No? Es difícil. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Pentecostés, de la solemnidad de Pentecostés. Sí. Primero podemos, ya creo que todos los cristianos conocemos la raíz histórica o el origen de Pentecostés, ¿no? Bueno, uno de los fundamentos que uno debe aprender en la iglesia. Sí, que ya lo el día hablamos. en que lo Porque fíjate, recibieron. esta es la solemnidad de Pentecostés, que no es solamente del Espíritu Santo, No, claro. es de la iglesia, es de ese misterio cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, la Santísima Virgen. Sería interesante, ¿no? Como ya lo hemos dicho, una fiesta del Espíritu Santo o de los dones del Espíritu Santo, porque eso no lo celebramos este domingo, o de los carismas o de los ministerios del Espíritu Santo, ¿no? O de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo concede frutos, concede carismas, concede ministerios y concede dones. Mire todo lo que nos da el Espíritu Santo. Sería interesante que a lo largo del año celebremos, aún en día de semana, una de estas memorias, ¿no?, del Espíritu Santo. Puede ser quienes, hablando en sí de Pentecostés, ¿cuál sería la importancia o el punto clave, pues, de esta celebración para uno poder vivirlo con el corazón? Porque puede ser que la fiesta está y tú vayas a misa y escuches las lecturas y todo, pero que ¿en qué momento se da
tiene el efecto. La memoria memoria litúrgica es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la Santísima Virgen María, sobre la iglesia. Esa es la memoria litúrgica. Y con esta memoria litúrgica termina el ciclo de Pascua. Y comenzamos en el ciclo ordinario o tiempo entre años, ¿no? Bueno, podemos hablar, no, nada. Podemos hablar acerca de los dones y carismas del Espíritu Santo también. Los dones son 7 que lo encontramos en el texto de Isaías: don de piedad, don de temor de Dios, don de sabiduría. Son dones, don de consejo, que son los dones que caracterizan al Mesías y por consiguiente a quien en su nombre también es ungido. Como nosotros somos ungidos en el bautismo, nos hacemos otros Cristos por medio de la unción, no por medio de la virtud, porque Jesús es el Todo Santo, ¿no? Sí, no sé si quiera, ya que tenemos la Biblia aquí con nosotros, leer el texto para poder adentrarnos. Una cosa son los dones, otra los frutos, otra el Espíritu Santo. ¿Y los dones están en Isaías 7 y los frutos están en Gálatas 5 y los carismas en 1 Corintios 12. Podemos hablar ¿de qué quiere hablar? A mí me gustaría hablar de los carismas porque sobre este tema hay mucha ignorancia, ¿no? Bueno, es verdad. Yo recuerdo que antes del concilio la palabra carismático no se utilizaba, más no se conocía. Es a raíz del Concilio Vaticano II donde se comienza a hablar más de los carismas. Incluso es un término que ha pasado al uso común también digamos, de la farándula o de la vida civil, porque se habla de un cantante, se habla de un personaje político, dice, este tiene carisma. Obviamente, yo no sé qué carisma, porque los carismas los da el Espíritu Santo de una forma extraordinaria. O sea que la palabra está mal utilizada. Ahora hay que ver qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero esa palabra, carisma, es una palabra exclusiva en la Biblia para hablar de una manifestación extraordinaria que hace el Espíritu Santo en el alma del justo, para provecho común, para enriquecer a la iglesia, no de provecho personal. Entonces, por ejemplo, una persona que hable bien no es que tenga un carisma, una persona que caiga bien a todo el mundo no es que tenga carisma, una persona que tenga habilidades para atraer la atención de las personas por su manera de hablar o de cantar, no es que tenga carisma, porque eso no es una gracia extraordinaria del Espíritu Santo vinculada al ejercicio de la virtud. Entonces, vamos a hablar aquí en el aspecto propiamente religioso. Católico. Carismático religioso. Pero antes de avanzar en esto, ¿qué diferencia hay entonces entre los dones, los frutos y los carismas? Los dones son gracias que nos vienen a razón de nuestro bautismo, asistidas por el Espíritu Santo, que son inherentes a la gracia bautismal, y aún sin ella, porque todo hombre tiene las semillas del verbo, el don de piedad hacia Dios, el don de temor, el don de inteligencia, el don de ciencia, de fortaleza. De fortaleza. Son dones inherentes y que se desarrollan con la gracia de Dios, ¿no? También, tanto para provecho personal como para provecho común de la iglesia, son dones que es para todo el mundo, que todo ser humano lo tiene y con mayor fuerza quien vive en gracia y ha sido bautizado. Los frutos vienen como ejercicio de la virtud. La paz, el dominio de sí, el gozo, ¿no? Ahí encontramos una lista de 12 frutos en la carta a los Gálatas, y San Pablo habla
no habla de los frutos, sino del fruto del Espíritu Santo, como que son inseparables y vienen todos con Es uno solo. la gracia de estado y después de la gracia bautismal, obviamente, ¿no? Se puede hablar de cada uno de esos frutos, que son como la cosecha de la vida de virtud. Los carismas es otra cosa. Los carismas no son ordinarios como los frutos y los dones. Los carismas son extraordinarios. Por eso es que no se puede decir que un cantante tiene carisma, que un político tiene carisma. No. El problema aquí es que ya el término se ha desvirtuado y se está utilizando de una manera impropia al origen de la expresión, que es la que utiliza el apóstol San Pablo, que creo que ahora debemos tomar la Biblia y comenzar a dar una catequesis sobre esto que me parece importante, ¿no? Sí. Porque también hay personas, y aquí hay que cuestionarse, ¿no? Si bien los carismas no hay que buscarlos, sino que vienen como un don gratuito, está claro que quien se ejercita en la virtud y vive con una pureza de rectitud, de intención y pureza de corazón y vive en la humildad, va a tener carismas. No el que uno le gustaría, porque ninguna persona virtuosa debe estar aspirando a ningún carisma particular, sino como fruto de su intimidad con Dios y del ejercicio de la virtud. Entonces, cuando una persona no tiene ningún carisma de estos extraordinarios, también debe preguntarse qué está pasando. ¿Qué está pasando? Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, en este caso podemos decir que el padre Emiliano Tardif tenía el carisma de curación. Sí. Claro, y el padre Gabriel Amor, carisma de exorcismo, que también es un carisma, es un ministerio, pero en la forma tan prolija que él desarrolló, también ya se transforma en un carisma. Entonces hay ministerios que se transforman en carisma. Bueno, entonces podemos ir al revés, ¿sí? A la pausa y cuando regresamos ya entonces nos adentramos. Claro que sí. Y ojalá busquen la Biblia a los amigos fetevidentes. Exacto. Este programa es con Biblia en la mano. Amén. Vamos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta con más, queridos amigos. Y bueno, ya ahora sí vamos a adentrarnos en el tema, que usted nos explique. Bueno, ¿habrá su Biblia ahí? Sí, vamos a ver. ¿O es mía? Dice FTV. Dice FTV, bueno. Entonces, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, a ver si lo ponemos en pantalla también. Sí. La traducción de la Biblia de Jerusalén. Miren qué interesante. Dice, y vamos del verso 4. Hay diversidad de carismas. Mira cómo comienza. Diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, que es el que da los carismas, el Espíritu Santo. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, hay otra traducción que dice operaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Fíjate que aquí hay 4 palabras para hablar de una misma realidad extraordinaria. Está hablando de carisma, es decir, de gracias extraordinarias que el Espíritu Santo concede. Y hay 4 palabras para hablar de eso. Ministerios. En este texto, ministerios y carisma es lo mismo. Ahora voy a explicar por qué estoy haciendo este énfasis, porque alguno dirá, es que los carismas son una cosa y los ministerios son otros. Sí, eso es en la praxis, en alguna parroquia o en alguna comunidad. Aquí, en este texto, es exactamente lo mismo. Y voy a explicar el por qué, repito. Entonces, está utilizando 4 expresiones para hablar de una misma realidad ontológica que produce el Espíritu Santo en el alma del justo. Dice, ministerios, actuaciones, operaciones,
manifestación del Espíritu y carismas. 4 expresiones para hablar de lo mismo, de una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. ¿Saben? El carisma es una operación o una actuación, un ministerio o una manifestación para provecho común. Ya, fíjate, ¿por qué digo esto? Porque la misma palabra de Dios ya nos está aquí dando la definición de qué es un carisma, una actuación, un proceder, una operación para provecho común, un ministerio, una manifestación de Dios para provecho común. Entonces vamos a ver cuáles son esos carismas. Aquí hay que aclarar, porque no, aquí podemos confrontar este texto, ¿verdad?, con Efesios, 1 Corintios 12. Romanos, Pablo va a mencionar otros carismas más adelante que no están aquí en la lista. Por eso estos no son solamente los únicos. Aquí Pablo se está refiriendo a unas manifestaciones carismáticas que se dieron en la comunidad de Corinto, porque después más adelante él va a hablar que haya un orden cuando se manifiestan estas operaciones, estas actuaciones, estas manifestaciones. Entonces menciona unos carismas. Dice, a uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, a otros el mismo Espíritu fe, a otro curaciones, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra facultad de hablar en diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. La lista puede seguir. Por ejemplo, hay carismas en la iglesia que no están aquí. Por ejemplo, la bilocación. La bilocación. O la levitación. O el perfume de rosas. O la luminosidad que tenían algunos santos, ¿no? Eran carismas. Claro, aquí no es tanto, sí, puede ser también para provecho común, ¿no? Pero eran signos extraordinarios, pues, de una gracia especial. Ahora, vamos a hablar de estos y después voy a poner otro ejemplo de otros carismas que no están en la lista ni que he mencionado porque hay muchos, ¿no? Carisma de sabiduría, que hay que distinguir entre el don de sabiduría, don de inteligencia en general, que no es lo mismo, pero en este caso vamos a establecer, digamos, una relación con este carisma particular que es carisma de sabiduría. Es decir, por medio de la gracia de Dios en una persona que ha sido bautizada y en conexión también con su vida piadosa, hay personas que tienen un don extraordinario de lo alto para explicar ciertas verdades de fe que no todo cristiano la puede explicar, sin ser un apóstol, sin haber estudiado teología, sin haber ido a una universidad. Un ejemplo claro de este carisma de sabiduría, Concepción Cabrera de Armida. Un ejemplo claro de este carisma de sabiduría, la Santa Verónica Giuliani. Otro ejemplo, Teresa de Lisieux, Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, Faustina Kowalska, San Juan de la Cruz. Pero no es necesario irnos a estos grandes, ¿verdad?, doctores de la iglesia. También en una comunidad de campesinos, una persona humilde, muy llena del Espíritu Santo y personas virtuosas, una persona allí puede tener un carisma de exponer una verdad de fe con una claridad doctrinal sin salirse de la ortodoxia, gracias a una asistencia especial del Espíritu Santo. Que esto ha ocurrido, ¿no? Que uno dice, pero esta erudición, ¿quién le enseñó eso? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo leyó? Incluso personas analfabetas. Carisma de sabiduría. Carisma de ciencia es el carisma de conocimiento. Ya no de esas verdades extraordinarias
sino de acontecimientos que puede ser. El padre Tarvis lo aplicaba a conocer sobre la persona, que no es adivinación, porque la adivinación viene del demonio. El carisma de ciencia viene del Espíritu Santo para provecho común, no es para provecho de una persona. Todos los carismas son para provecho común, para fortalecer la comunidad, para hacer crecer en fe la comunidad, ¿no? Carisma de ciencia. No, son verdades más elementales que las de sabiduría, pero explicadas y pormenorizadas con erudición. Luego tenemos el carisma de fe. Es una fe carismática, no el don de fe, que sabemos que Dios existe, que sus promesas se van a cumplir, sino que ante un acontecimiento, ante una realidad que no vemos salida, una persona muy llena del Espíritu Santo puede decir, no, yo tengo fe que esto va a salir así, así, usted va a ver que esto se va a cumplir de tal manera. Por ejemplo, una vez me pasó a mí, hace muchos años, de un campesino que tenía la pierna gangrenada, con pus, con gusano, una cosa espantosa. Y yo cuando vi esa pierna hinchada, fea, yo le digo, usted tiene que ir inmediatamente al médico. Pues, estaba hablando de una persona de más de 80 y restos de años. Y entonces con una humildad y una sencillez, este campesino, allá en la montaña donde no hay agua ni luz, me decía, es que el Señor me dijo que usted me iba a orar y mi pierna se iba a curar. Y yo tengo fe que se va a curar. Así que venga, rece de una vez porque estoy esperando esto para que se cure. Yo, cuando di eso, pero yo le digo, pero usted no sabe que puede estar tentando a Dios con lo que... No, en este caso no, porque el Señor me lo hizo ver. Eso era una fe carismática. De hecho, bueno, yo le hice una oración muy sencilla y después de un año yo regreso a esa comunidad y yo no me atreví a preguntar por el Señor porque pensé que le habían cortado la pierna o se había muerto. Ay, no. Y ya que tenía un par de días ahí, yo pregunto, oye, ¿qué es el Señor tal? Ah, no, casualmente dice que si usted venía, que lo estaba esperando en su casa. Y yo digo, bueno, ¿y cómo está? Dice, no, está muy bien. Y yo digo, ¿camina? Sí, camina. Y cuando fui, se alza el pantalón y me dice, mira mi pierna, ¿ve? Sanita, ¿ve? No tiene nada. ¿Se acuerda que le dije que el Señor me la iba a curar? Que yo tenía fe que el Señor, mire, me la curó. Es una fe carismática. Pero esto hay gente que cree que tiene ese carisma. De adivinación, se puede de adivinación, de adivinación, y no lo tiene y enreda a media humanidad. Ay, Dios. Como en un grupo de oración, una señora que le dijo a otra que estaba encinta, es que el Señor me acaba de decir que van a hacer una niña, que está esperando una niña. En ese tiempo no había diagnóstico prenatal. Y fue y compró todo, pintó el cuarto de rosado, con la ropita rosada, y en el momento del parto viene el niño. Ay, no. Entonces imagínate el trauma. Eso no era carisma, ¿no? Entonces, claro, aquí en este caso es una gracia especial que en ese momento el Espíritu Santo le está haciendo ver a esta persona, ¿no? Un carisma de fe, carisma de fe. Sobrenatural, pero fíjese que los carismas, ningún carisma la persona lo puede utilizar cuando él quiere. Ahí sí hay otra diferencia con la adivinación. El carisma se manifiesta cuando el Señor quiere, cuando el Espíritu Santo quiere, y no, la persona no lo puede manipular. Ni el Padre Pío, ni San Martín de Porres podían cuando ellos querían bilocarse. Y sanar. O hacer milagros cuando ellos querían, o sanar cuando ellos querían, ¿no? Es cuando el Señor quiere, pero la persona, se dice que la persona tiene el carisma porque está comprobado que en varias ocasiones Dios se ha servido de esa persona para ese carisma, para un carisma particular o para varios carismas. Entonces ahora vamos a seguir viendo los carismas. Sí, la lista que nos presenta aquí San Pablo. Dice carisma de sabiduría, palabra de ciencia, viene carisma de fe, carisma de curaciones. El carisma de curación es diferente al carisma de milagros. No toda curación es milagrosa. Y el hecho que no sea milagrosa no significa que Dios no la hizo. Porque la gente piensa también
que es como en Lourdes este buró de medicina y algunos sacerdotes dicen, no, pero es que nada más hay N cantidad de curaciones reconocidas en Lourdes. Sí, eso es a partir de la burocracia que se instaura allí de hace más de 100 años. Pero eso no quiere decir que todos los días no puedan haber grandes curaciones y bendiciones que no estén registradas y que no sean milagrosas. Una curación que Dios hace no necesariamente tiene que ser milagrosa. Esto también la gente lo tiene confundido. Sí, hay que explicar la diferencia. La diferencia entre la curación y el milagro como tal, o una curación milagrosa, porque no todos los milagros son curaciones. Una curación milagrosa significa que rebasa las leyes de la biología, de la ciencia. Por ejemplo, que una persona le crezca una mano que la tenía cortada. Es un milagro, no es una curación. Una persona que estaba desahuciada con cáncer, y de la noche a la mañana todas las células comienzan a trabajar de manera distinta y se restablece. Pero una persona, por ejemplo, que sufría de artritis y que no era algo que corría peligro, y con una oración se curó y la medicina no avanzó, la enfermedad no es un milagro, pero es una curación que Dios hizo. Y así hay muchas curaciones que Dios hace y no necesariamente son milagrosas. Entonces, carisma de curación, que puede ser en el orden del alma o en el orden físico, específicamente del cuerpo, y los milagros que pueden ser de curación, pero también pueden ser de comida. Por ejemplo, Santo Cura de Ars multiplicó el trigo, San Martín de Porres multiplicó la comida varias veces, la fruta, los panes. Felipe Neri también. Felipe Neri. Y también un carisma de milagro atravesar paredes, como San Martín de Porres. Es Sí. el milagro de atravesar paredes, ¿no? En fin, los milagros son muchos. Resurrecciones de muertos, como hizo Don Bosco, o San Antonio, son carisma de milagros. Don Bosco hizo otro carisma de un milagro que era multiplicación de las hostias. Eso es un milagro también. Quedaban 10 hostias y dice, pero Señor, tú no permitas que todos estos jóvenes que no han podido comulgar se queden sin la comunión. Y el copón se llenó de hostias cuando nada más habían poquitas. Eso es un milagro, ¿no? Entonces Don Bosco hizo muchos milagros. Entonces él tenía carisma de milagros. Como San Martín de Porres, carisma de milagros. Como Padre Pío, carisma de milagros. Sí. Y entre esos milagros, curaciones. ¿Qué le parece? Interesante. Interesantísimo. También Nada el más de que lenguas, pero ya el tiempo se nos ha ido. ya se nos acabó el tiempo. Después en el otro programa explicamos los de Claro, lenguas y los podemos seguir. de interpretar. El don de interpretar en lenguas, claro que sí. Pero hay que tener mucho cuidado también con estos carismas. Y el que carisma de son discernimiento, que es del uno de los que a mí más discernimiento. me fascina. Bueno, sí, ha sido provechoso. Pienso que quien toma esto... Ahora yo le hago la pregunta, ¿cantar es un carisma? Oye, pero yo le hago una pregunta y usted se ríe. Hay personas que tienen el carisma del canto, para ver si la lección estuvo bien dada. Ay, ¿No? Dios mío. No sé, vamos a hacerle una encuesta a los amigos FTV. No, no es encuesta, yo le estoy haciendo la pregunta. ¿Por qué va a ser encuesta si yo le estoy haciendo la pregunta a usted? ¿Cantar es un carisma? ¿Sí o no? No, es un don. No. Puede darse el caso de un carisma de canto en Porque lenguas. usted dice que un ministerio se puede transformar en un carisma también. No, yo no dije eso. Aquí dice la palabra Bueno, de Dios. yo dije que aquí en el texto, Ajá. para San Pablo, estos carismas son ministerio, porque claro, la persona no va a tener estos carismas para él, sino para servir a la Para humanidad. servir a la humanidad. El de curaciones, Dice que el de el carisma es sanación, para el bien común. por supuesto. El canto también es para el bien común. Pero el canto es un don o un talento. Un talento. Ahora, puede darse en una asamblea a una persona que reciba el canto en Claro. lengua, ya ahí sí. Ese es un ejemplo. Eso sí yo lo he escuchado. Pero bueno, gracias a Dios que estamos para aprender también. Por supuesto. Gracias, Padre. Bueno, feliz fiesta de Pentecostés a todos los amigos festevidentes. Abrir el corazón Amén. para que se haga efecto la fiesta de Pentecostés.
Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Queremos invitarlo pues a que nos ayuden con sus donaciones en este canal que tanto lo necesita. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.